Salí con una madre soltera por un año y ahora me exige pensión alimenticia. Me llamo Héctor, tengo 28 años y nunca pensé que me encontraría en una situación tan absurda como la que estoy viviendo ahora. No soy de los que suelen compartir su vida personal en internet, pero esto se ha vuelto tan ridículo que necesito desahogarme. Y quién sabe, quizás alguno de ustedes pueda darme su opinión sobre lo que está pasando. Hace poco más de un año conocí a Pamela, una compañera de trabajo. Desde el primer momento en que la vi, supe que era el tipo de mujer que llamaría mi atención. Era guapa, carismática e inteligente. No tardamos mucho en llevarnos bien y eventualmente empezamos a salir. Desde el principio ella fue honesta conmigo. Era madre soltera de un niño de 2 años llamado Kevin. No voy a mentir, al principio me dio algo de miedo la idea de salir con alguien que ya tenía un hijo. Caro Cámara me aseguró que no buscaba un papá para él, sino simplemente una pareja con quien compartir su vida. Decidí darle una oportunidad. Nuestra relación avanzó de manera bastante natural. Al principio solo nos veíamos cuando ella tenía tiempo, ya que su prioridad era su hijo, algo completamente entendible. Poco a poco, conforme las cosas entre nosotros se hicieron más serias, empecé a conocer a Kevin. No era un mal niño, aunque tenía sus berrinches como cualquier pequeño de su edad. Me esforzaba por llevarme bien con él. Incluso llegué a comprarle juguetes o a llevarlo a lugares que sabía que le gustaban. Me parecía lo correcto, considerando que estaba saliendo con su madre. Pamela y yo nos complementábamos bastante bien. Ella era una persona organizada y estructurada, algo que equilibraba mi personalidad más relajada. Sin embargo, había momentos en los que sentía que ponía demasiada carga sobre mis hombros. Por ejemplo, cuando íbamos a salir a cenar, muchas veces terminaba pagando yo, porque ella decía que su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir los gastos de Kevin. También empecé a notar que, aunque al principio ella insistía en que yo no tenía ninguna responsabilidad con su hijo, cada vez más me veía involucrado en cosas que un padre haría. Recogerlo de la guardería cuando ella no podía, llevarlo al médico cuando se enfermaba, e incluso quedarme con él algunas tardes mientras ella tenía cosas que hacer. Al principio todo esto no me molestaba. Entendía que ser madre soltera no era fácil y quería apoyarla. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar que Pamela se apoyaba demasiado en mí. Hubo ocasiones en las que sentí que daba por sentado que yo siempre iba a estar disponible para ella y su hijo, como si fuera una obligación en lugar de un acto de cariño. Llegó un punto en el que sentí que estaba asumiendo un papel de padre sin haberlo decidido conscientemente. A pesar de esto, intenté seguir adelante. La quería, y a pesar de los pequeños problemas, nuestra relación era buena. Sin embargo, mi perspectiva cambió completamente cuando, después de un año de relación, Pamela empezó a insinuar cosas que no me gustaban. Comentarios como Kevin te quiere mucho, eres como su papá o me gustaría que estuviéramos juntos para siempre, formando una familia. Estas frases me hicieron darme cuenta de que, aunque yo había entrado en esta relación bajo la premisa de que no tenía responsabilidades paternas, ella había empezado a verme como algo más. La situación empezó a incomodarme aún más cuando, un día en una conversación casual, Pamela me preguntó si estaría dispuesto a ayudarla con algunos gastos de Kevin, ya que pasas tanto tiempo con él y te quiere como un padre. Esa fue la primera alarma real que me hizo cuestionarme hacia dónde estaba yendo esta relación. No respondí de inmediato, pero en mi cabeza, la idea de que me estuviera pidiendo dinero para su hijo, cuando desde el inicio dijo que no buscaba un padre, me hizo ruido. En lugar de discutir, traté de desviar el tema. Pero desde ese momento las cosas cambiaron. Sentí que Pamela comenzó a presionarme poco a poco con comentarios sutiles como si viviéramos juntos. ¿Sería más fácil para los tres o sería bonito que Kevin tuviera una figura paterna constante? Esto me hizo reflexionar sobre mi papel en esta relación. No tenía problema con estar con Pamela, pero no quería que la relación se transformara en una carga de responsabilidades que nunca acepté. Yo no era el padre de Kevin, no tenía ninguna obligación con él, y aunque me llevaba bien con el niño, eso no significaba que estuviera dispuesto a adoptar el rol de proveedor. Fue entonces cuando decidí poner ciertos límites. En una conversación sincera le dije a Pamela que la quería, pero que no estaba listo para el papel de figura paterna de Kevin, que me preocupaba que poco a poco nuestra relación estuviera yendo en una dirección que no habíamos acordado desde el inicio. Ella me escuchó, pero no dijo mucho. Solo asintió y me dijo que entendía. Por un momento pensé que todo estaba resuelto. Pero lo que no sabía era que, en realidad, este era solo el comienzo del verdadero problema. Lo que vino después superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Al principio, cuando puse límites en nuestra relación, pensé que Pamela lo tomaría con madurez, que entendería que no era justo que me tratara como el padre de Kevin cuando solo era su novio. Pero no tardé en darme cuenta de que me equivoqué.
En lugar de aceptar mis límites y seguir adelante con nuestra relación de manera más equilibrada, su actitud comenzó a cambiar drásticamente. Al principio fueron pequeñas cosas, casi imperceptibles, respuestas más cortantes en las conversaciones, menos muestras de cariño y una especie de frialdad, que antes no estaba ahí si antes me recibía con un beso y una sonrisa. Cuando llegaba a su casa, ahora apenas levantaba la mirada del teléfono. Si antes me mandaba mensajes dulces durante el día, ahora respondía con monosílabos y a veces, incluso dejaba mis mensajes en visto. Traté de no darle mucha importancia. Pensé que tal vez estaba pasando por un mal momento, que quizás tenía problemas en el trabajo o estaba estresada con Kevin, pero pronto empecé a notar algo más. Sus comentarios se volvieron más agresivos, más hirientes. Si fueras un hombre de verdad, no te quejarías de ayudarme. Soltó un día cuando le recordé que no podía pagar todas sus salidas con Kevin. Mi ex nunca se quejaba cuando tenía que pagar algo por Kevin, dijo en otra ocasión, como si me estuviera comparando con el padre del niño. Cada vez que mencionaba a su ex, sentía que me estaba manipulando, como si quisiera hacerme sentir culpable por no cumplir el rol que ella quería que tomara en su vida. Pero lo peor vino después. Con el paso de los meses, nuestras peleas se volvieron más frecuentes. Sentía que cada vez que nos veíamos, Pamela sacaba algún tema para discutir. O era porque no la ayudaba lo suficiente, o porque no quería estar con ella y Kevin en todo momento, o porque me negaba a pagar alguna cuenta que, en mi opinión, no me correspondía. Me agotaba. La relación ya no se sentía como algo bonito, sino como una carga. Fue entonces cuando empecé a notar que pasaba mucho más tiempo en su teléfono. Y no era solo el tiempo, sino su actitud cuando lo usaba. A veces, si yo estaba cerca, giraba un poco el celular o bajaba la pantalla para que no pudiera ver lo que hacía. Si le preguntaba con quién hablaba, respondía rápido y cambiaba de tema. Había algo raro. Lo sentía en el aire. Un día mi instinto me ganó. No soy de los que revisan teléfonos ajenos, pero en esta ocasión sentí que tenía que hacerlo. Esperé a que fuera al baño y con el corazón acelerado tomé su celular. No tenía clave, lo cual me sorprendió, pero también me facilitó las cosas. Lo que encontré me dejó frío. Había mensajes con otro tipo. No eran mensajes de una simple amistad, eran coqueteos, insinuaciones, planes para verse. Mensajes que dejaban claro que, aunque aún estaba conmigo, Pamela ya tenía la mirada puesta en otro lado. Uno de los mensajes decía algo como: es que él es muy aburrido, siempre quejándose de que no quiere pagar cosas. Contigo me siento más libre. Otro decía: ya quiero verte. Contigo me olvido de todo. Sentí una mezcla de enojo y alivio. Enojo, porque después de todo lo que había hecho por ella, de todo el esfuerzo que había puesto en la relación, así era como me pagaba. Pero también alivio, porque en el fondo ya no era feliz con ella. Me sentía atrapado en una relación que me drenaba, y ver esos mensajes me dio la excusa perfecta para salir de ahí sin remordimientos. Cuando salió del baño no dije nada al principio. Simplemente la miré y respiré hondo. Sabía que si explotaba, ella encontraría la manera de voltear la situación y hacerme sentir culpable. No tenía que hacerlo de otra forma. ¿Quién es?, le pregunté, mostrándole la pantalla de su propio teléfono. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incomodidad, culpa y luego enojo. En lugar de admitir lo que había hecho, se puso a la defensiva. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Eres un enfermo o qué? Eso es una invasión a mi privacidad. Solté una risa sarcástica. ¿De verdad ese es tu argumento? ¿Qué revisé tu teléfono? No vamos a fingir que esos mensajes no existen. Dime la verdad, Pamela. ¿Desde cuándo estás hablando con este tipo? No es lo que crees, intentó decir, pero su voz temblaba. Solo es un amigo. A veces bromeamos así. No significa nada. No me tomes por tonto, respondí, sintiendo que la rabia me subía por el pecho. Si de verdad no significa nada, ¿por qué me ocultabas el teléfono? ¿Por qué escribías esas cosas? ¿Por qué decías que conmigo te aburrías y que no querías pagar cosas conmigo? Pamela se cruzó de brazos y suspiró, como si estuviera fastidiada en lugar de arrepentida. Mira, Héctor, últimamente te has vuelto muy distante. Siempre estás con tus límites y tus reglas. Me hacía sentir como si fuera una carga. Necesitaba hablar con alguien más. ¿Una carga?, exclamé, incrédulo. Después de todo lo que hice por ti y por Kevin, después de ayudarte tantas veces, así es como lo ves. Ella no respondió. Simplemente desvió la mirada. Y en ese momento lo supe. No había marcha atrás. No había solución para esto. Respiré profundo y con la voz más calmada que pude, dije: se acabó, Pamela. No quiero seguir con esto. No después de esto. Ella intentó decir algo, pero la interrumpí. No hay excusas. No hay justificaciones. Simplemente se acabó. Me levanté, tomé mis cosas y salí de su casa sin mirar atrás. No dejé que me detuviera ni que me convenciera de algo que ya estaba decidido.
Sabía que me sentiría mal después, pero en ese momento lo único que sentí fue liberación. Una enorme carga se había levantado de mis hombros. Había terminado con Pamela, y aunque dolía, sabía que era lo mejor para mí. 2 meses de tranquilidad. Eso fue lo que tuve después de terminar con Pamela. 2 meses en los que volví a enfocarme en mi trabajo, en mis hobbies, en salir con amigos, sin preocuparme por berrinches ni exigencias absurdas. Fue como un respiro de aire fresco después de haber estado atrapado en una tormenta constante. Pero la paz no dura para siempre. Un día, cuando llegué a casa después del trabajo, encontré un sobre en mi buzón. Tenía un logo del gobierno y el escudo de la policía en la esquina. Al principio me sorprendí, no tenía ninguna razón para recibir algo así. Con curiosidad abrí el sobre y saqué la carta. En cuanto leí las primeras líneas, solté una carcajada. Era un supuesto citatorio que me exigía pagar una pensión alimenticia por Kevin, el hijo de Pamela. Según el documento, yo había asumido un rol de padre y por lo tanto tenía la obligación de mantenerlo económicamente. Pero la carta era un desastre. Estaba mal redactada, tenía errores de ortografía garrafales y frases que no tenían sentido. Decía cosas como, usted asumió responsabilidad paternal y se le exhorta a cumplir su obligación. Casi me daba pena el intento tan burdo de estafa. Obviamente no le di importancia. La tiré a un lado y seguí con mi vida. No tenía ninguna obligación legal con Kevin, y además nunca lo había adoptado ni firmado nada relacionado con él. Cualquiera con 2 dedos de frente vería que esa carta no tenía validez alguna. Sin embargo, al día siguiente las cosas se pusieron más raras. Estaba en casa viendo televisión cuando escuché el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con un tipo vestido con un traje barato y sosteniendo el mismo sobre que yo había recibido el día anterior. Me miró con una expresión seria, como si realmente estuviera haciendo un trabajo importante. «Buenas tardes, señor Héctor», dijo con tono grave. «Vengo a advertirle sobre una situación legal que podría traerle graves consecuencias si no cumple con sus responsabilidades». Lo miré tratando de contener la risa. No sabía si estaba en una mala obra de teatro o si este sujeto realmente creía que me engañaría. ¿Y qué responsabilidades son esas?, pregunté con fingida seriedad. El tipo sacó la carta y me la entregó. «Ha sido citado para responder por la manutención del menor Kevin. Usted asumió un rol paternal y la ley establece que debe cumplir con sus obligaciones financieras. Si no lo hace, podríamos proceder legalmente». Ya no pude contenerme y solté una carcajada. ¿De verdad? ¿Y quién eres tú exactamente? Porque esto parece una broma muy mal hecha. El tipo frunció el ceño y enderezó la espalda, como si quisiera intimidarme. Eso no importa. Lo importante es que debe presentarse y comenzar con los pagos, o se verá enfrentado a acciones legales. Claro, dije con sarcasmo. ¿Y qué tribunal me está citando? ¿El tribunal de Pamela y sus delirios? El hombre apretó los labios. Se notaba que no esperaba que me burlara tan abiertamente. Esto es serio. Le conviene cumplir antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Me van a arrestar? El tipo se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando qué decir. Luego bufó y me entregó la carta nuevamente. «Hágase responsable. Kevin lo necesita». «No es mi hijo», repliqué. «No tengo ninguna obligación. Así que hazme un favor y dile a Pamela que busque otra forma de resolver sus problemas, porque yo no voy a caer en esto». El tipo me lanzó una mirada de desprecio antes de girarse y marcharse. Cerré la puerta con una mezcla de diversión e incredulidad. Después de eso, los mensajes de Pamela empezaron a llegar. «No puedo creer que seas tan insensible. Kevin te quiere como un padre. No entiendo cómo puedes abandonarnos así. Si de verdad alguna vez me quisiste, harías lo correcto. No huyas de tus responsabilidades». La ignoré. No valía la pena discutir con alguien que claramente había perdido la razón, pero la situación seguía pareciéndome surrealista. ¿De verdad creía que podía obligarme a pagarle una pensión solo porque salimos un año? Por curiosidad, decidí investigar un poco más sobre el tipo que había venido a mi casa. Revisé el perfil de Pamela en Facebook y después de un rato lo encontré en sus fotos. Resultó ser su primo. Me eché a reír. Todo esto había sido una farsa desde el principio. No había ninguna acción legal, ninguna obligación, ningún citatorio real. Solo un intento desesperado de manipulación. Y lo peor es que ni siquiera lo habían hecho bien. En ese momento supe que no había terminado con Pamela. En realidad aún tenía que lidiar con su desesperación. Pero al menos ahora sabía con qué clase de persona estuve perdiendo un año de mi vida. Actualización. Hola amigos. La verdad es que publiqué mi historia con la madre soltera solo porque me pareció graciosa y absurda. Pero las cosas que pasaron después me hicieron actualizar esto. Esto pasó hace meses, y las cosas se pusieron aún más cómicas. Pasaron las semanas y, aunque ya había dejado todo este tema de Pamela atrás, los mensajes de ella seguían llegando sin descanso. No importaba si la ignoraba o bloqueaba un número.
Al poco tiempo aparecía otro. Asume tu responsabilidad, cobarde. Kevin te necesita. No seas un infeliz. Te vas a arrepentir de todo esto. Eran algunos de los textos que recibía casi a diario. Incluso llegué a recibir más citatorios falsos que, como la primera vez, estaban mal redactados y sin ningún tipo de validez. Ya ni siquiera me molestaba en revisarlos a fondo. Solo los rompía y los tiraba al basurero. La situación era absurda y aunque me irritaba, trataba de no darle importancia. No me había involucrado con Pamela de una forma que me hiciera responsable legalmente de Kevin y ella lo sabía. Sin embargo, lo que no imaginé era que las cosas llegarían a otro nivel. Una mañana, como cualquier otra, me desperté, tomé un café y me preparé para salir al trabajo. Pero cuando salí y me acerqué a mi auto, mi corazón se aceleró al verlo. Estaba completamente rayado con aerosol. Las puertas, el capó y hasta el parabrisas tenían pintadas ofensivas. Poco hombre, mal padre, paga la manutención. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la ira me quemaba por dentro. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien sospechoso, pero no había nadie. No tenía pruebas de quién había sido, pero en mi mente había una única sospechosa. Saqué mi teléfono, tomé fotos del auto desde todos los ángulos y, sin pensarlo más, marqué el número de un abogado que me habían recomendado hace tiempo para un tema laboral. Cuando le expliqué la situación, me pidió que fuera a su oficina lo antes posible con todas las pruebas que pudiera reunir. Así que, sin perder tiempo, llamé al trabajo para decir que llegaría tarde y me dirigí a la oficina del abogado. Al llegar, le mostré las fotos y le conté todo lo que había pasado desde la primera carta falsa. Él escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en su libreta. Déjame decirte algo, Héctor. No tienes ninguna responsabilidad legal con el niño. No hay ningún documento que te obligue a pagar pensión alimenticia. Así que lo que está haciendo esta mujer es completamente ilegal. Y respecto a los daños a tu auto, eso ya es otro nivel de acoso y vandalismo. Esto se tiene que tomar en serio. Sus palabras me tranquilizaron un poco. Sabía que estaba en lo correcto, pero necesitaba oírlo de alguien con experiencia legal. Lo primero que haremos, continuó, es presentar una denuncia formal. Vamos a recopilar toda la evidencia, los mensajes, los citatorios falsos y el daño a tu vehículo. Con eso, procederemos legalmente contra ella. No solo tendrá que pagar por los daños, sino que además podemos solicitar una orden de restricción para que no vuelva a molestarte. No lo dudé ni un segundo. Pasé el resto de la mañana con él, armando toda la documentación y firmando los papeles necesarios. Una vez hecho esto, me fui directo a la comisaría para interponer la denuncia. Afortunadamente, al mostrar las fotos del auto y los mensajes amenazantes, los oficiales tomaron el caso en serio y comenzaron el proceso. A los pocos días, Pamela recibió una citación oficial para presentarse ante las autoridades. No supe cuál fue su reacción, pero sí sé que intentó contactarme varias veces. Primero con mensajes pidiendo que arregláramos las cosas. Después, suplicando que retirara la denuncia. No respondía ninguno. La audiencia se llevó a cabo en cuestión de horas. Ella intentó justificarse diciendo que estaba desesperada, que tenía muchas deudas y que yo había sido una figura paterna para Kevin, lo que me convertía en responsable. Pero su argumento no tenía ninguna base legal y su historia se derrumbó rápidamente cuando mi abogado presentó todas las pruebas. Además, los mensajes y las falsas citaciones que me había enviado demostraban que había intentado manipularme y acosarme. Y cuando se tocaron los daños a mi auto, se presentó evidencia adicional. Una cámara de seguridad de un vecino captó a Pamela y a su primo la noche en que rayaron mi coche. La expresión de Pamela cambió por completo cuando vio el video. Sabía que no tenía escapatoria. El resultado final fue claro, Pamela fue obligada a pagar todos los gastos de reparación de mi auto, además de una multa por acoso y falsificación de documentos. También se le advirtió que cualquier intento de contacto conmigo en el futuro resultaría en consecuencias legales más graves. Cuando salimos de la sala, ella intentó hablar conmigo una vez más. Se veía derrotada, como si apenas estuviera entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Me miró con los ojos vidriosos y me dijo en voz baja, no quería que esto terminara así. La miré fijamente por unos segundos y luego respondí, tú lo llevaste hasta aquí, Pamela. Y sin decir más, me di la vuelta y me alejé. No tenía nada más que hablar con ella. Desde entonces, no he vuelto a recibir mensajes ni amenazas. Me siento aliviado de haber terminado con todo esto de una vez por todas. Pero sobre todo, aprendí una lección importante, hay que tener mucho cuidado con las personas con las que decides involucrarte. No importa que también parezcan las cosas al principio, siempre hay que estar atento a las señales de advertencia. Ahora sigo con mi vida, sin mirar atrás. Y espero que Pamela haga lo mismo, por su propio bien.